El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarrón lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: «Todo está cumplido». E inmediatamente, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, luego a otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos, ya habiendo terminado el tiempo solemnísimo de la Pascua, el día de ayer con nuestra festividad, solemnidad de Pentecostés, ya empezamos a retomar nuestra vida ordinaria, por así decirlo, en cuanto a que no es un tiempo así como que ya menos importante, sino más bien es porque hay dos grandes ciclos que se le llaman ciclo de Navidad y ciclo de Pascua, los cuales contienen cada uno de los dos ciclos dos tiempos. El ciclo de Navidad contiene la preparación para la Navidad, que es el Adviento, y el tiempo de Navidad. El ciclo de Pascua, de igual manera, tiene su preparación, que es el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua. Y tienen ahora sí que un tema o un centro muy concreto. El tiempo de Navidad, el nacimiento del niño Jesús en la cueva de Belén, y el tiempo de Pascua, el centro que es el tríodo pascual: pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí continúa hasta la ascensión y el envío del Espíritu Santo. Entonces, por eso tienen estos dos nombres: Navidad porque es el nacimiento de Jesús, y Pascua porque es la resurrección de Jesús. El tiempo ordinario es la enseñanza de Jesús a través de todos los evangelios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pascua, por ejemplo, podemos escuchar generalmente todos los días escuchamos el Evangelio de San Juan. En el tiempo de Navidad igual escuchamos el Evangelio de San Juan. Y los días previos de preparación ya teníamos los temas muy concretos, presentándonos en Navidad la figura del precursor y la figura de la Virgen María. En el tiempo de la Cuaresma, como el Señor nos invita para que domingo a domingo del tiempo de Cuaresma vayamos fortaleciendo nuestro cuerpo, y se basa todo, sobre todo en la penitencia, en la oración y en las obras de misericordia. Y es ahí donde estos tiempos, como les digo, tienen ya algo concreto. En el tiempo ordinario, su primera parte después de la Navidad y antes de la Cuaresma, que son pocas semanas, escuchamos
pues el principio del Evangelio generalmente de San Marcos. Terminando el tiempo de Pascua, retomamos el Evangelio de San Marcos, después tomaremos el Evangelio de San Mateo, después el de San Lucas. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor nos invita para que nosotros vayamos conociendo cuál es su doctrina. Ciertamente dentro del tiempo ordinario hay fiestas, hay solemnidades que vamos a ir incluyendo y van a quitar un poquito el punto de la enseñanza continua del Evangelio. Por ejemplo, el día de hoy, pues después de haber vivido este tiempo de Pascua, tenemos también que descubrir a María como Madre Nuestra. Por eso el título, que es Santa María o la Virgen María, Madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio que escuchamos, pues cómo Jesús se entrega a su madre. Y bueno, ahí podemos descubrir pues una parte histórica, pero también la parte del simbolismo. ¿Por qué? Porque pues el representante de los apóstoles que va a estar en la crucifixión, pues es Juan. ¿Por qué? Porque los demás les dio miedo, huyeron. Pedro, pues bueno, no se sentía digno. ¿Por qué? Porque apenas un día antes había negado a Jesús. Y es por eso que el único discípulo que va a estar ahí, pues va a ser Juan, que va a estar acompañando a la Virgen María. Por eso Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. En la parte histórica que les digo es cuando se dice, es que María tenía más hijos. No. ¿Por qué? Porque claramente Juan no es hermano de Jesús. Y en las listas no dice que Juan sea hermano de Jesús. ¿Era un pariente de Jesús? Sí, ciertamente. Pero no era hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera muerto y tuviera hermanos, ¿para qué tenía que entregar a su madre a alguien para que la cuidara? No tendría sentido. Pero como Jesús es el único hijo de María, pues tenía que dejar en manos de alguien a su madre para que la cuidara. ¿Por qué? Porque si no, hubieran venido los sacerdotes, hubieran despojado de todas sus pertenencias a la Virgen María y lo hubieran tenido como una viuda ayudada por el templo. Pero pues ciertamente la corrupción que siempre ha existido, pues era, pues nos llevamos todo lo valioso y a la persona le damos migajas. Por eso Jesús no quería que sufriera eso la Virgen María y le entrega a el discípulo que tanto amaba. Y es ahí donde hasta nos dice precisamente el mismo Evangelio. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Por eso, pues, los que han tenido la oportunidad de ir a pues, Tierra Santa y después de ahí un poquito a los lugares de la primera predicación, pues se encuentra la casa de la Virgen María, o así como se le denota, que realmente sería la casa de Juan, en Éfeso. Y bueno, pues ahí las revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich, que pues un arqueólogo bíblico pues se dedicó a, con el libro o los textos de la beata Ana Catalina Emmerich, pues a ir buscando hasta que diera con la casa y le encontró. Y es ahí donde tenemos este hecho de que Juan vivió en esa casa antes de que lo mandaran exiliado a la isla de Patmos, donde va a tener la revelación del Apocalipsis. Y es ahí donde María estuvo. Y bueno, pues es ahí donde nosotros podemos descubrir esta primera parte, que es la parte histórica. Ahora, bien, la parte significativa. Hay un teólogo, Hans Urs von Balthasar, que dice que la iglesia en un primer momento eran dos iglesias, la iglesia del amor y la iglesia de la institución. Y lo pone Hans Urs von Balthasar en dos personajes. La iglesia del amor es la iglesia de San Juan. ¿Por qué? Porque por el amor se arriesga Juan, mientras que Pedro, la iglesia de la institución, pues tiene su reserva. Y es ahí donde, pues, por eso Jesús se entrega
a su madre, a la iglesia, del amor, para que la iglesia cuide a María y María cuide a la iglesia. Por eso es de que hoy nosotros tenemos que encomendarnos a nuestra Madre Santísima, también cuidar de nuestra Madre Santísima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no yéndonos a pelear ahí con los pastores que muchas veces van y rompen imágenes de la Virgen, ¿no? Esto. O lamentablemente, como leía por ahí una entrevista del señor arzobispo emérito de hace algún tiempo, cuando decía precisamente que una mala formación del católico lo lleva a ser protestante. Y bueno, pues por ahí alguien me decía de una catequista que pues llegó a una casa y pues ahí tenían las imágenes y que dice, no, es que ¿por qué tiene estos monos aquí? Perdón, ¿cómo que es catequista y por qué tiene estos monos aquí? No, es que la palabra de Dios dice que no se permiten imágenes. Ay, Bárbara, esta catequista no se llama Bárbara, nada más Bárbara por la expresión. Y es ahí donde tenemos que descubrir, pues si el mismo Señor manda hacer imágenes, ¿cuál es el punto de el Señor cuando dice, no te harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? Porque cuántas veces transformamos a los idolitos, inclusive de las imágenes religiosas podemos hacer ídolos. ¿En qué sentido? ¿Cuántas veces pues van y le bailan y le llevan flores y sus velitas a San Juditas Tadeo? Y es porque, ay, es que San Juditas Tadeo es como mi Diosito. No, pues ahí ya estás mal. Es ahí donde tenemos que descubrir cómo tenemos que cuidar a la Virgen María, imitándola, buscando honrar, buscando hacer siempre lo que ella hizo. Por eso también el Papa San Pablo VI decía en su momento, María es el modelo de la Iglesia. Por eso en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el capítulo 8, que es María, modelo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si queremos ser buenos cristianos, tenemos que imitar a María. Una mujer de oración, una mujer que meditaba todo guardándolo en su corazón y sobre todo una mujer de acción. ¿Por qué? Porque lo podemos descubrir y pues Dios mediante el próximo viernes 31 de mayo que celebraremos la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Esa como una fiesta porque pues también se celebran varias advocaciones de la Virgen María en ese tiempo. Yo, por ejemplo, de mi parroquia de origen, allá en la Ciudad de México, pues Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, que cuando se celebra el 31 de mayo. Y es ahí donde podemos ver, apenas el ángel le dice, oye, mira, tu prima que ya es mayor de edad, está embarazada. ¿Y qué hace la Virgen María? Pues inmediatamente agarra sus cositas y se va a visitar a la prima. ¿Para qué? Para servirla, para estar ayudándole en su tiempo de embarazo. Y es ahí donde podemos ver a esa mujer de acción. Y también nosotros tendríamos que tener estas tres cualidades como iglesia, hombres y mujeres de oración, de meditación de la palabra de Dios y de acción. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Pero hoy lamentablemente pues no vemos esta acción, no vemos este punto. Por ejemplo, pues por ahí ya hay varios que han hablado sobre estas religiosas españolas que pues empezaron en cisma y rompieron. Y bueno, pues resulta que también ya salió una de las religiosas que la corrieron del convento. ¿Por qué? Porque ella estuvo en contra de lo que hizo la abadesa. ¿Y cuál es el problema? Ya sacando ahorita muchos videos que han sacado de entrevistas y eso, pues porque querían más dinero, porque en varias entrevistas que ya han subido es de que no tenemos dinero, es que queremos esto, es que el otro.
Y pues sí, cuando el dinero entra, se pierde a Dios. Por eso el mismo Señor en el Evangelio dice, nadie puede servir a Dios y al dinero. Entonces es lo que pasa cuando perdemos nuestra conexión con Dios. Y bueno, pues salió de que no, es que se unieron a un obispo. Pues sí, pero un obispo que ni siquiera en su vida fue católico, sino de otra secta por allá de hace algunos años, que también en España se conoce mucho. ¿Por qué? Porque pues busca solo miembros de dinero. Y es la iglesia del Palmar de Troya. Un vendedor de seguros que se le alocó y dice que se hizo sacerdote y dice que se hizo obispo y después hasta dice que se hizo papa. Entonces, pues es ahí donde está el problema. No lo han dicho estas mujeres, pero pues ahora sí que si siguen a este obispo que es del Palmar de Troya, pues ya su papa es el Papa Pedro III del Palmar de Troya. Y es ahí donde pues uno puede descubrir, cuando uno no está en conexión con Dios, pues va a cometer tantas burradas. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la sabiduría. Por eso uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría, que no quiere decir que seamos inteligentes humanamente, sino la verdadera sabiduría es reconocer a Dios en nuestra vida y en nuestro accionar de cada día. Por eso tenemos que verdaderamente entrar en este encuentro del corazón con Dios. El día de ayer, Monseñor José Ignacio Munilla, en su reflexión al Evangelio, decía 3 puntos. Pero el primero es el que quiero decir ahorita, y es precisamente el que la Virgen María nos enseña. Una amistad íntima y profunda con Dios. ¿Por qué? Porque María realmente se hizo la esclava del Señor. María se hizo la madre del Señor. Y María se hizo la discípula del Señor. Una amistad profunda, que a pesar de la muerte de su hijo, ella supo cuál era su misión. Posiblemente en el momento de la cruz no lo haya entendido del todo, pero sabía que Dios haría su obra. Por eso, desde el primer momento en que el ángel la visita, ¿cuál es su oración? Hágase en mí según tu palabra. Y María es la mujer del fiat, del hágase. Por eso, después de esto, podemos ver algunas de las apariciones y sobre todo las últimas apariciones aprobadas, como por ejemplo la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima. La Virgen de Akita, que también tiene la aprobación. Y algunas que no están tan aprobadas como la Salet y Garabandal. ¿Y qué es lo único que dice en común estas 3 o estas apariciones? Recen, conviértanse y hagan penitencia. Y podemos ver qué es lo que la Iglesia siempre ha buscado: oración, penitencia y obras de misericordia. Sí, ciertamente estas son las 3 cosas que nos pide el tiempo de la Cuaresma. Pero acuérdense que yo en el tiempo de la Cuaresma les dije, estas actitudes no son de Cuaresma, sino son de todo cristiano. Por eso luchemos, por eso busquemos encontrarnos con María. ¿Para qué? Para que ella nos enseñe a vivir el plan de Dios en cada una de nuestras vidas, para que a ejemplo de ella también tengamos esta intimidad con Dios por medio de la entrega. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.